Mamá, el alquiler se triplicó a $5,800. Págalo o lárgate de aquí. Ernesto me arrojó esas palabras como quien arroja piedras a un perro callejero. Sus ojos tenían esa frialdad que reconocía bien, la misma que había visto en su padre cuando me gritaba por el dinero del mes. Solo que ahora era mi propio hijo quien me miraba como si fuera un obstáculo en mi propia casa. Me quedé ahí parada, con las manos hundidas en el agua jabonosa, sintiendo como el calor del líquido contrastaba con el hielo que se había instalado en mi pecho. Elena, mi nuera, estaba sentada en mi mesa del comedor, pintándose las uñas de un rojo sangre mientras sonreía. Esa sonrisa que había aprendido a odiar, cruel y calculadora. ¿Estás sorda, mamá? Ernesto golpeó la mesa con el puño. Te estoy hablando. $5,800 mensuales o buscas otro lugar donde vivir. El plato resbaló de mis manos y se hundió en el agua con un sonido sordo. 72 años de vida, 45 años criando a este hombre, alimentándolo, vistiéndolo, cuidándolo cuando estaba enfermo. Y ahora me hablaba como si fuera una inquilina amorosa en lugar de la mujer que le había dado la vida. Cerré la llave del agua muy despacio. Mis movimientos eran calculados, aunque por dentro sentía un volcán a punto de explotar. Tomé el paño de cocina que había usado durante décadas y sequé mis manos arrugadas, una por una, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El edificio cambió de administración, continuó Elena sin levantar la vista de sus uñas. Ya no es como antes, suegrita. Ahora todo cuesta más. Suegrita. Esa palabra me revolvía el estómago. La pronunciaba con un desprecio tan sutil que cualquiera podría pensar que era cariñosa, pero yo conocía el veneno que destilaba cada sílaba. Me volteé lentamente para enfrentarlos. Ernesto estaba recostado en mi silla como un rey en su trono, con esa barriga cervecera que había desarrollado desde que Elena lo tenía comiendo comida chatarra todos los días. Ella seguía concentrada en sus uñas, como si echar a una anciana de su hogar fuera un trámite tan simple como cambiar el color de su esmalte. El olor a café matutino aún flotaba en el aire, mezclándose con el perfume barato de Elena y el aroma agrio del sudor de Ernesto. Era mi cocina, mi mesa, mi hogar. Todo lo que había construido con mis propias manos durante décadas, ahora convertido en un tribunal donde me juzgaban como si fuera culpable de algo. $5,800, repetí por primera vez, y mi voz sonó extrañamente calmada. Demasiado calmada. Exacto, Ernesto se enderezó, interpretando mi silencio como sumisión. Y si no puedes pagarlos, tendrás que irte. Elena y yo ya hablamos con la administración del edificio. Por supuesto que habían hablado. Por supuesto que ya tenían todo planeado. Mi hijo y su esposa habían estado conspirando a mis espaldas, calculando cómo deshacerse de mí para quedarse con mi apartamento. El mismo apartamento donde él había crecido, donde había llorado sus primeras lágrimas, donde había dado sus primeros pasos. Elena cerró el frasco de esmalte con un golpe seco y me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. No es nada personal, suegrita. Es simplemente business. Tú entiendes, ¿verdad? Business. Como si mi vida fuera una transacción comercial. Como si 45 años de amor maternal pudiera liquidarse con una planilla de Excel. Además, agregó Ernesto con esa sonrisa que había heredado de su padre, ya no tienes edad para vivir sola. Deberías estar agradecida de que te hayamos aguantado tanto tiempo. Aguantado. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Me habían aguantado en mi propia casa, como si fuera una carga, como si mi presencia fuera un favor que ellos me concedían. Caminé hacia el armario de la cocina con pasos firmes. Ernesto y Elena intercambiaron una mirada de triunfo, creyendo que iba a buscar mi chequera o tal vez mis ahorros para suplicar una rebaja. Pero no. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes, ese cajón que ellos nunca habían visto abrir. Mis dedos rozaron el sobremanila que había permanecido ahí durante años, esperando pacientemente. Como yo había esperado. Como había estado preparándome para este día sin siquiera saberlo. Saqué el sobre amarillento por los años y lo coloqué sobre la mesa del comedor, justo entre los dos. Elena dejó de soplar sus uñas. Ernesto frunció el ceño, y por primera vez noté una sombra de inquietud cruzar su rostro. ¿Qué es eso, mamá? Su voz había perdido parte de su arrogancia anterior. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, abrí el sobre con la misma parsimonia con la que había preparado miles de comidas para él. Mis dedos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. De justicia que finalmente llegaría. Los documentos salieron del sobre como cartas de un mazo que había estado barajando durante décadas.
escrituras, certificados, papeles legales que habían dormido en silencio mientras yo fingía ser la abuelita indefensa que ellos creían que era. Lean, fue todo lo que dije, empujando los papeles hacia ellos. Ernesto tomó el primer documento, y sus ojos comenzaron a moverse de izquierda a derecha. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, como un edificio que se desmorona piso por piso. La arrogancia se desvanecía de su rostro para ser reemplazada por algo que no había visto en años: incertidumbre. Elena se acercó para leer por encima del hombro de su marido, y fue entonces cuando la vi palidecer por primera vez desde que la conocía. Su piel se volvió del color de la cera derretida. No, no puede ser, murmuró Ernesto, y su voz sonó como la de un niño asustado. El silencio llenó la habitación como agua espesa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Ernesto cumplió 10 años, el mismo reloj que había marcado cada momento de su infancia, cada comida que le había preparado, cada noche que había pasado en vela cuidándolo cuando estaba enfermo. Sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de una satisfacción que había estado esperando demasiado tiempo para saborear. Este edificio. Ernesto leyó en voz alta, con la voz quebrada como un cristal mal templado. Este edificio es propiedad de Emilia Rodríguez desde 1983. Sus manos temblaron mientras sostenía el documento. Elena había dejado caer el frasco de esmalte, que rodó por el suelo derramando gotas rojas como sangre sobre las baldosas de mi cocina. La misma cocina donde había preparado desayunos para este hombre durante décadas, donde había planchado sus uniformes escolares, donde había llorado en silencio cuando su padre nos abandonó. Mamá, esto. Ernesto levantó la vista hacia mí, y por primera vez en años vi miedo real en sus ojos. Esto no puede ser verdad. No dije nada. Me serví una taza de café con movimientos deliberadamente lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Porque ahora lo tenía. Después de 40 años de prisa, de correr detrás de las necesidades de otros, finalmente podía tomarme mi tiempo. Elena se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Ernesto, tiene que ser falso. Tu mamá nunca tuvo dinero para comprar nada. Ah, Elena. Siempre tan segura de sí misma, siempre creyendo que conocía toda mi historia. Se acercó a la ventana que daba al patio interno del edificio, como si desde ahí pudiera encontrar alguna explicación lógica a lo que acababa de descubrir. Cuéntales, mamá, murmuré para mí misma, saboreando las palabras antes de soltarlas. Cuéntales cómo una mujer de 30 años, recién abandonada por su marido, logró comprar un edificio entero. Me senté en mi silla favorita, la que había ocupado durante tantas cenas solitarias mientras ellos salían a divertirse sin invitarme nunca. Tomé un sorbo de café y dejé que el silencio se extendiera como una mancha de aceite. Trabajé, dije finalmente, y mi voz resonó diferente en la habitación. Más firme, más real. Trabajé 18 horas diarias durante 15 años. Limpiaba oficinas de noche, cosía ropa en casa durante el día, vendía tamales los fines de semana. Ernesto había puesto el documento sobre la mesa como si quemara. Sus ojos iban de los papeles a mi cara, tratando de reconciliar la imagen de la madre sumisa que creía conocer con la mujer que tenía frente a él. Mientras tú dormías tranquilo en tu cama, continué, yo estaba de rodillas fregando pisos ajenos. Mientras tú desayunabas antes de ir al colegio, yo ya llevaba 4 horas trabajando. Elena se volteó desde la ventana. Pero nunca dijiste nada. Siempre actuaste como si apenas tuvieras para sobrevivir. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Y qué debía hacer? ¿Presumir? ¿Alardear de que tenía propiedades mientras mi hijo crecía creyendo que éramos pobres? Prefería que valoraras el esfuerzo antes que el dinero. La verdad era más complicada que eso, pero no tenían por qué saberlo. No tenían por qué saber cuántas noches había llorado calculando números en servilletas de papel, cuántas veces había comido frijoles durante una semana para poder pagar la entrada del edificio, cuántos sacrificios había hecho en silencio. Los otros apartamentos. Ernesto tomó otro documento con manos temblorosas. Todos los otros apartamentos son tuyos también. 8 departamentos, confirmé, tomando otro sorbo de café. 8 familias que me pagan renta puntualmente cada mes. Familias que me respetan, que me saludan con cariño cuando me ven en el pasillo. Elena se dejó caer en la silla como un saco de papas. Su maquillaje perfecto había comenzado a correrse por el sudor frío que le perlaba la frente. Pero entonces, si eres la dueña, ¿por qué nos dejaste tratarte así? Esa pregunta contenía años de respuesta. ¿Por qué había permitido que me hablaran como si fuera un estorbo?
¿Por qué había fingido necesitar su ayuda económica cuando tenía más dinero que ellos dos juntos? ¿Por qué había soportado humillaciones cuando podía haberlos echado hace meses? Porque quería ver hasta dónde llegaban, respondí, y mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Quería saber qué clase de personas eran realmente, qué tanto amor tenían por mí más allá de lo que creían que podían obtener. Ernesto se pasó las manos por el pelo, despeinándose por completo. Mamá, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? Lo interrumpí. ¿No sabían que era su madre? ¿No sabían que merecía respeto? ¿No sabían que después de 72 años tenía derecho a vivir en paz en mi propia casa? Elena había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, lágrimas de alguien que acaba de darse cuenta de que su plan maestro se había convertido en su pesadilla. Suegrita, nosotros podemos arreglar esto, balbuceó. Podemos hablar, podemos. ¿Arreglar qué? Me levanté de la silla con una energía que no había sentido en años. ¿Van a arreglar los meses que me trataron como basura? ¿Van a arreglar las veces que me hicieron sentir como si fuera una carga? Caminé hacia la ventana donde Elena había estado parada momentos antes. Desde ahí podía ver el patio interno, con sus plantas que yo misma había sembrado y cuidado durante décadas. El mismo patio que ellos querían heredar sin haber movido un dedo para mantenerlo. ¿Saben cuál fue el error más grande que cometieron?, les pregunté sin voltearme. Ninguno respondió. Solo escuché la respiración agitada de Elena y el crujir de papeles mientras Ernesto seguía revisando los documentos como si esperara encontrar alguna cláusula que invalidara la verdad. Su error fue creer que por ser vieja era tonta, continué. Creer que porque caminaba lento, pensaba lento. Creer que porque no hablaba mucho, no sabía nada. Me volteé para enfrentarlos. Ernesto tenía los ojos enrojecidos, no de lágrimas, sino de la rabia impotente de quien acaba de descubrir que había estado jugando un juego cuyas reglas no conocía. Durante meses planificaron cómo deshacerse de mí, dije. Hablaban en voz baja cuando creían que no los escuchaba. Hacían llamadas telefónicas cuando salía a comprar. Calculaban cuánto dinero podrían sacar rentando mi habitación. Elena sollozó más fuerte. No es verdad, suegrita. Nosotros nunca. Cállate, la interrumpí, y mi voz cortó el aire como una navaja. No me vuelvas a llamar suegrita con esa boca mentirosa. El silencio regresó a la habitación, pero ahora era diferente. Ahora era mi silencio, mi poder, mi momento. Después de décadas de ser invisible, finalmente era vista. Después de años de ser ignorada, finalmente era escuchada. El café se había enfriado en mi taza, pero no me importaba. Tenía cosas más importantes en las que pensar. Como el hecho de que mi hijo y su esposa acababan de descubrir que la anciana indefensa a la que querían echar de su propia casa era, en realidad, su casera. Ernesto se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Esto es ridículo, mamá. ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad? La verdad, repetí, saboreando la ironía. ¿Cuándo me dieron la oportunidad de decir la verdad? ¿Cuándo me preguntaron por mi vida antes de decidir que era una carga? Elena se había puesto a caminar de un lado a otro de mi sala, como un animal enjaulado. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera que yo había mandado instalar cuando Ernesto tenía 15 años. El mismo suelo donde él había aprendido a caminar, donde había jugado con sus carritos de juguete, donde había llorado cuando se raspaba las rodillas. Pero mamá, insistió Ernesto, si tienes dinero, si tienes propiedades, ¿por qué vives como una persona normal? Normal. Como si ser una persona trabajadora fuera algo de lo que avergonzarse. Como si no tener lujos ostentosos significara ser pobre. Me reí otra vez, y esta vez la risa salió más genuina. ¿Qué esperabas? ¿Que viviera como una millonaria presumida? ¿Que me paseara en autos lujosos mientras tú crecías? El dinero se hizo para asegurar el futuro, no para desperdiciarlo en vanidades. Elena se detuvo frente al sofá donde tantas noches había fingido ver televisión mientras ellos hablaban de mí como si no estuviera presente. Pero nos hiciste creer que necesitabas nuestra ayuda económica. Nunca les pedí dinero, respondí con calma. Ustedes asumieron que lo necesitaba porque soy vieja. Porque en sus mentes, ser viejo es sinónimo de ser inútil. Era verdad. Durante los últimos 2 años, desde que Elena había entrado a mi vida, habían comenzado a tratarme como si hubiera perdido la capacidad de manejar mis propios asuntos. Primero fueron pequeñas cosas, Elena insistiendo en acompañarme al banco por mi seguridad, Ernesto revisando mis cuentas para asegurarse de que no me estafaran.
Después escaló. Comenzaron a hablar de mi futuro, como si yo no tuviera voz ni voto. Elena sugiriendo que sería mejor que me mudara a un lugar más apropiado para mi edad. Ernesto diciendo que el apartamento era demasiado grande para una persona sola. Y yo los dejé hablar. Los dejé planificar. Los dejé creer que tenían control sobre mi vida mientras yo observaba, callada pero no ciega, cada movimiento que hacían. Las llamadas que hiciste al supuesto administrador del edificio, continué, mirando directamente a Ernesto, fueron a mi abogado. Él me contó cada palabra que le dijiste. La cara de Ernesto se descompuso completamente. ¿Tu abogado? Santiago Chávez, dije el nombre como si fuera una carta ganadora en un juego de póker. Mi abogado desde hace 20 años. El mismo que redactó todos estos documentos que acabas de leer. Elena se había quedado inmóvil, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Todo este tiempo sabías lo que estábamos planeando. Cada detalle, confirmé. Cada conversación susurrada cuando creían que estaba dormida. Cada llamada telefónica cuando salía a comprar groserías. Cada vez que Elena le decía a sus amigas que pronto estarían libres de la vieja. Elena palideció aún más. Yo nunca dije eso. Ah, ¿no? Caminé hacia mi habitación y regresé con mi teléfono celular. Un teléfono que ellos creían que apenas sabía usar. ¿Quieres que reproduzca la grabación donde le cuentas a tu hermana cómo van a vender este apartamento una vez que me echen? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Elena miró a Ernesto, Ernesto miró a Elena, y ambos me miraron a mí como si acabara de materializar de la nada. Mamá, la voz de Ernesto sonó pequeña, infantil. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no nos detuviste antes? Me senté nuevamente en mi silla y los miré a ambos con una calma que había tardado 72 años en desarrollar. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba saber, sin lugar a dudas, qué clase de personas eran. ¿Y qué descubriste?, preguntó Elena, aunque por su tono, ya sabía la respuesta. Descubrí que mi hijo es capaz de echar a su propia madre a la calle por dinero. Descubrí que mi nuera ve a las personas mayores como obstáculos que hay que remover. Descubrí que el amor que creía que me tenían era tan falso como la sonrisa de Elena cuando me saluda por las mañanas. Ernesto se sentó pesadamente en el sofá, como si las piernas no lo sostuvieran más. No es así, mamá. Nosotros te queremos, es solo que... ¿Es solo que qué?, lo interrumpí. ¿Es solo que el dinero es más importante que el respeto? ¿Es solo que mi comodidad vale menos que sus planes? Elena intentó acercarse a mí, pero la detuve con una mirada. No, le dije. No te acerques. No finjas cariño ahora que sabes que soy la dueña de todo lo que ves. Suegra. Emilia se corrigió rápidamente. Podemos solucionar esto. Podemos volver a empezar. ¿Volver a empezar? Me levanté otra vez, sintiendo una energía que no había experimentado en años. ¿Cómo se vuelve a empezar después de que tu propia familia te trata como basura? ¿Cómo se borra el hecho de que estaban dispuestos a dejarme sin hogar? Caminé hacia la cocina y comencé a lavar los platos que habían quedado pendientes. Era una actividad mecánica que me daba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sucedido en los últimos 30 minutos. El problema no es que no supieran que era la dueña, dije mientras tallaba una taza con más fuerza de la necesaria. El problema es que creyeron que tenían derecho a echarme incluso sin serlo. Mamá, por favor, Ernesto se acercó a la entrada de la cocina. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas. Me volteé hacia él, y algo en mi expresión debe haberle dicho todo lo que necesitaba saber, porque retrocedió un paso. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ernesto?, le pregunté, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. Que tenías una madre que te habría dado todo lo que tenía. Tenías una madre que trabajó hasta sangrarse los dedos para darte una buena vida. Y preferiste ver en mí a una enemiga en lugar de a una aliada. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras seguía lavando los platos, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de años de silencio. Cada gota que caía al agua jabonosa llevaba consigo pedazos de la humillación que había cargado durante meses. Mamá, por favor no llores. Ernesto intentó tocar mi hombro, pero me aparté. No, dije firmemente. No me toques con las mismas manos que firmaron los papeles para echarme de aquí. Elena seguía parada en la sala, inmóvil como una estatua. Su cara había perdido todo rastro de la arrogancia que normalmente la caracterizaba.
Ahora solo quedaba el rostro desnudo de una mujer que acababa de darse cuenta de que había apostado todo a la carta equivocada. ¿Saben cuándo comencé a sospechar que algo andaba mal?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Fue hace 3 meses, cuando Elena empezó a medir los muebles de mi habitación. Elena abrió la boca para protestar, pero la miré con tal intensidad que las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Creía que no me daba cuenta, continué, pero una mujer que ha vivido 72 años desarrolla ciertos instintos. Vi cómo caminabas por mi cuarto cuando creías que estaba en el mercado, cómo tomabas fotos discretas de mis cosas. Yo solo. Elena intentó explicarse. Tú solo estabas calculando cuánto espacio necesitarían para sus cosas una vez que me largaran, terminé la frase por ella. Estabas planeando cómo reorganizar mi hogar para que se ajustara a su nueva vida sin la estorbo de la suegra. Ernesto se dejó caer en una silla de la cocina. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Solo pensamos que estarías mejor en un lugar más pequeño, más apropiado para tu edad. Apropiado para mi edad, repetí, y mi voz subió una octava. ¿Qué es apropiado para mi edad, Ernesto? ¿Un asilo? ¿Un cuartito donde pueda morir tranquila sin molestar a nadie? No es eso lo que quisimos decir, Elena se acercó tímidamente. Solo que este apartamento es muy grande para una persona sola, y nosotros podríamos aprovecharlo mejor. Aprovecharlo mejor, susurré. Por supuesto. Ustedes, que nunca han pagado un centavo de renta, que han vivido aquí gratis durante 2 años, obviamente aprovecharían mejor mi hogar que yo. Era cierto. Desde que Ernesto se había mudado con Elena después de la boda, no habían contribuido económicamente en nada. Yo había seguido pagando todos los servicios, comprando toda la comida, manteniendo todo el apartamento mientras ellos ahorraban cada peso de sus salarios. Incluso tuvieron la desfachatez de pedirme que contribuyera para los gastos de la casa, continué, recordando una conversación particularmente dolorosa de hace un mes. Mi propia casa, donde yo pago todo, y me pidieron que diera más dinero para sus gastos personales. Elena bajó la cabeza. Pensamos que era justo que contribuyeras proporcionalmente. ¿Proporcionalmente? Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Proporcionalmente a qué? ¿A mi edad? ¿A mi supuesta inutilidad? ¿O proporcionalmente al hecho de que era la única que mantenía esta casa funcionando? Caminé hacia la mesa del comedor donde todavía estaban esparcidos los documentos que habían cambiado todo. Los papeles que demostraban que la anciana indefensa que querían echar era, en realidad, la propietaria de todo lo que habían estado planeando heredar. ¿Quieren saber cómo me sentí cuando Elena le dijo a su madre que pronto tendrían su propio lugar?, les pregunté, tocando suavemente las escrituras del edificio. ¿Quieren saber qué se siente escuchar a tu nuera planificar tu expulsión mientras tú preparas su cena? ¿Escuchaste esa conversación?, Elena murmuró, más para sí misma que para mí. Escuché muchas conversaciones, confirmé. Escuché cuando le dijiste a tu hermana que era una carga. Escuché cuando Ernesto le contó a su amigo que ya era hora de que yo aprendiera a vivir independientemente. Escuché cada palabra cruel que dijeron sobre mí mientras yo fingía estar dormida en mi cuarto. Ernesto levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si era de vergüenza o de rabia. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste continuar? Porque necesitaba estar absolutamente segura, respondí. Necesitaba saber si realmente habían perdido todo el amor y respeto por mí, o si solo estaban pasando por una mala racha. Elena se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a ponerse cómoda. ¿Y qué decidiste? Decidí que ya había visto suficiente, dije con una finalidad que resonó en toda la habitación. Decidí que 72 años es demasiado tiempo para seguir esperando que las personas cambien. El teléfono sonó, cortando la tensión como un cuchillo. Era el teléfono fijo, el viejo aparato que había tenido durante décadas y que Elena siempre había criticado por ser anticuado. Señora Rodríguez. La voz del otro lado era familiar. Habla Santiago Chávez. ¿Todo bien? Necesita que vaya para allá. Santiago. Mi abogado, mi amigo, el hombre que había estado esperando mi llamada desde hace semanas. El hombre que tenía listos todos los documentos necesarios para lo que venía después. Sí, Santiago, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de que Ernesto y Elena me miraban con terror creciente. Creo que es hora de proceder con lo que hablamos. ¿Está segura, señora Rodríguez? Una vez que empecemos, será difícil dar marcha atrás. Miré a mi hijo y a mi nuera. Vi el pánico en sus ojos, la súplica silenciosa, la comprensión tardía de lo que estaba a punto de suceder.
Por un momento, solo por un momento, consideré la posibilidad de perdonar, de olvidar, de darles otra oportunidad. Pero entonces recordé la frialdad en la voz de Ernesto cuando me dijo que pagara o me largara. Recordé la sonrisa cruel de Elena cuando calculaba cuánto tiempo me tomaría empacar mis cosas. Recordé todas las noches que había llorado en silencio, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Completamente segura, le dije a Santiago. Ven esta tarde. Hay documentos que firmar. Colgué el teléfono y me volteé hacia ellos. Ernesto había palidecido hasta ponerse del color de la caloría. Elena temblaba visiblemente. ¿Qué documentos?, preguntó Ernesto con voz estrangulada. Sonreí, y esta vez mi sonrisa no tenía nada de maternal. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido, después de décadas de dar, a tomar las riendas de su propia vida. Los documentos de desalojo, respondí tranquilamente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Ernesto y Elena me miraban como si acabara de pronunciar una sentencia de muerte, y en cierto modo, así era. La muerte de su plan perfectamente calculado, la muerte de sus sueños de quedarse con mi patrimonio. 30 días, repetí, saboreando cada sílaba. Es más tiempo del que ustedes me iban a dar a mí. Ernesto se levantó tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Exactamente, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Eres mi hijo. Y es precisamente por eso que esto duele tanto. Elena había comenzado a llorar otra vez, pero estas lágrimas no me conmovían como antes. Ya no veía a una nuera afligida, veía a una mujer que había calculado fríamente cómo deshacerse del anciano inconveniente para apropiarse de sus bienes. Señora Rodríguez. Emilia, Elena se corrigió rápidamente. Por favor, podemos hablar. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. Me reí, y el sonido resonó áspero en mis propios oídos. ¿Cómo la solución que encontraron ustedes? Echarme de mi propia casa funcionaba para todos. Caminé hacia la ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver a la señora Herminia Loza regando las plantas de su balcón en el apartamento de enfrente. Ella me saludó con la mano como hacía todas las mañanas desde hace 15 años. Una vecina que me respetaba, que valoraba mi presencia en el edificio, que jamás me había hecho sentir como una carga. ¿Saben lo que más me duele?, pregunté sin voltearme. No es que quisieran echarme. Es que nunca, ni una sola vez, consideraron preguntarme qué quería yo. Mamá. Ernesto intentó acercarse, pero su voz sonaba hueca. No, lo corté. Ya no soy, mamá, para ti. Las madres son las personas que uno cuida y respeta, no las que uno echa a la calle como perros callejeros. Elena se levantó del sofá y comenzó a caminar hacia mí. Por favor, déjanos explicarte. Todo salió mal, pero nuestras intenciones. ¿Sus intenciones? Me volteé hacia ella con una velocidad que la hizo retroceder. ¿Cuáles eran exactamente sus buenas intenciones cuando midieron mi habitación? ¿Cuáles eran sus buenas intenciones cuando calcularon cuánto dinero podrían ganar rentando mi cuarto? Elena abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía respuesta porque no había respuesta posible. Habían sido descubiertos en su plan, y ahora se enfrentaban a las consecuencias. Incluso investigaron asilos, continué, disfrutando la forma en que sus rostros se descomponían con cada revelación. Sí, lo sé. Elena visitó 3 lugares diferentes la semana pasada. ¿Cómo sabes eso?, susurró Elena. Porque la señora Celia Esparza del apartamento 3B es amiga mía desde hace años, y casualmente trabaja en uno de esos lugares, expliqué. Me contó sobre la mujer joven que llegó preguntando precios para su suegra de 72 años. Elena se desplomó de nuevo en el sofá. Pensé que sería mejor para ti. Un lugar donde tuvieras gente de tu edad, donde estuvieras mejor cuidada. ¿Mejor cuidada? Mi voz se alzó peligrosamente. Yo no necesito que me cuiden. Necesito que me respeten. El grito resonó en toda la habitación. Era la primera vez en años que había alzado la voz, la primera vez que había expresado la rabia que llevaba acumulando durante meses. Se sintió liberador y aterrador al mismo tiempo. Ernesto se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos. Mamá, nunca te habíamos visto así. Porque nunca me habían dado motivos para estar así, respondí, y mi voz volvió a su tono calmado pero firme.
porque siempre traté de ser la madre comprensiva, la que no causa problemas, la que se adapta a las necesidades de otros. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Ernesto cumplió 18 años. El mismo sillón donde había pasado innumerables noches esperando a que llegara de sus salidas, donde había leído cientos de libros, donde había tejido la mantita que ahora Elena usaba para ver televisión. ¿Saben cuándo comencé a cambiar?, les pregunté. Fue el día que Elena le dijo a su madre por teléfono que yo era un problema que resolver, punto. Elena palideció. No lo dije en mal sentido. Un problema que resolver, repetí lentamente. Esas fueron sus palabras exactas. No una persona que necesitaba ayuda, no una familiar que merecía consideración. Un problema. Ernesto se acercó y se arrodilló frente a mi sillón. Mamá, perdónanos. No sabíamos que estabas escuchando todas esas conversaciones. ¿Y eso lo hace mejor?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. El hecho de que creyeran que podían hablar de mí a mis espaldas hace que sus palabras sean menos hirientes. No, pero... Ernesto buscó las palabras correctas. Pero si hubiéramos sabido que eras la dueña del edificio, habrían sido diferentes, lo interrumpí. ¿Me habrían respetado solo porque tengo dinero? Mi valor como persona dependía de mi cuenta bancaria. Esa era la pregunta que había estado carcomiendo mi alma durante semanas. ¿Me amaban por quien era, o solo por lo que creían que podían obtener de mí? Ahora tenía mi respuesta, y dolía más de lo que había imaginado. El dinero no debería cambiar nada, continué. Una madre merece respeto independientemente de cuánto tenga en el banco. Una anciana merece dignidad sin importar si vive en una mansión o en un cuarto de azotea. Elena se acercó nuevamente, esta vez con más cautela. Tienes razón. Cometimos errores terribles, pero podemos enmendarlos. ¿Cómo?, la desafié. ¿Cómo se enmienda meses de desprecio? ¿Cómo se borra el hecho de que estaban dispuestos a dejarme sin hogar? Podemos empezar de nuevo, sugirió Ernesto. Podemos tratarte como mereces. Ahora que saben que soy rica, me reí amargamente. Ahora que descubrieron que la anciana inútil era en realidad su salvación económica. No es por el dinero, protestó Elena, pero su voz sonaba falsa incluso a sus propios oídos. Ah, ¿no? Me levanté del sillón y caminé hacia la mesa donde estaban los documentos. Entonces no les importará firmar esto. Tomé un papel que había estado guardando para este momento exacto. Un documento que Santiago había preparado semanas atrás, cuando le conté mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de mi familia. ¿Qué es?, preguntó Ernesto con desconfianza. Una renuncia, expliqué tranquilamente. Una renuncia a cualquier derecho de herencia sobre mis propiedades. Si realmente me aman por quien soy y no por lo que tengo, no debería ser problema firmarlo. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era diferente. Era el silencio de dos personas que acababan de enfrentarse a la verdad sobre sus propias motivaciones. El documento quedó sobre la mesa como una bomba sin explotar. Ernesto y Elena lo miraban como si fuera una serpiente venenosa, sin atreverse a tocarlo pero incapaces de apartar la vista de él. Una renuncia, murmuró Ernesto. ¿Quieres que renunciemos a la herencia? Si el amor que dicen tenerme es genuino, respondí con voz serena, esto no debería ser un problema. Después de todo, según Elena, yo era solo un problema que resolver, no una fuente de ingresos futuros. Elena se retorció las manos. Emilia, eso no es justo. Estás usando nuestras palabras en nuestra contra. No es justo, repetí, y pude sentir como mi voz se endurecía. ¿No fue justo cuando ustedes usaron mi edad en mi contra? ¿Cuándo usaron mi supuesta fragilidad para justificar echarme de mi propia casa? Ernesto tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas legales mientras su rostro se descomponía gradualmente. Mamá, esto incluye todo. El edificio, tus ahorros, tus inversiones. Todo, confirmé. Tal como ustedes estaban dispuestos a quitarme todo. Pero somos tu familia, protestó Elena. Es natural que esperemos heredar algo. Es natural, me acerqué a ella lentamente. ¿Es natural calcular la muerte de alguien para beneficio propio? ¿Es natural tratar a una persona mayor como si ya estuviera muerta? Elena retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. No queríamos que te murieras. No, la interrumpí, solo querían que desapareciera. Que me fuera a un asilo donde pudieran visitarme una vez al mes con la conciencia tranquila mientras disfrutaban de mi patrimonio. Caminé hacia la cocina y comencé a preparar más café.
Era una actividad que me calmaba, que me daba tiempo para pensar. El aroma familiar llenó el aire mientras el agua hervía, contrastando dramáticamente con la tensión que se respiraba en el apartamento. ¿Saben cuál fue el momento exacto en que decidí que ya había tenido suficiente? Pregunté mientras servía el café en mi taza favorita. Fue hace 2 semanas, cuando Elena trajo a su amiga Lucía para que evaluara mis muebles. Elena ahogó un gemido. ¿También escuchaste esa conversación? Cada palabra, confirmé, tomando un sorbo del café caliente. Escuché cuando le dijiste que algunos de mis muebles eran antiguos y podrían valer dinero. Escuché cuando calcularon cuánto podrían obtener vendiendo mis cosas. Solo estábamos siendo prácticas, Elena intentó justificarse. Cuando una persona mayor, cuando alguien ya no puede cuidar sus cosas. Cuando ya no puede, exploté, y el café se derramó ligeramente sobre el platillo. Yo cuido perfectamente mis cosas. Mantengo esta casa impecable. Pago todas las cuentas puntualmente. Ernesto se acercó a la entrada de la cocina. Mamá, cálmate por favor. No, dije firmemente. No me voy a calmar. 72 años de calmarme, de no hacer olas, de ser la mujer comprensiva que no causa problemas. Se acabó. Regresé a la sala donde Elena seguía pegada a la pared como si quisiera desaparecer dentro de ella. El documento de renuncia seguía sobre la mesa, intocado, como un testamento de sus verdaderas intenciones. Le dijiste a Lucía que yo estaba perdiendo facultades mentales, continué, y vi cómo Elena se encogía con cada palabra. Le dijiste que ya no era seguro que viviera sola, que a veces se me olvidaban las cosas. A veces sí se te olvidan, protestó Elena débilmente. ¿Cómo qué? La desafié. ¿Cuándo exactamente se me ha olvidado algo importante? Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque era mentira. Era una mentira que había construido para justificar sus planes, una narrativa conveniente que pintaba a la anciana como incompetente. Nunca se me olvida nada, declaré. Recuerdo exactamente cuánto dinero gasté en la universidad de Ernesto. Recuerdo cada peso que invertí en este edificio. Recuerdo cada sacrificio que hice para que ustedes tuvieran una vida mejor. Ernesto finalmente habló, su voz ronca de emoción. Mamá, nosotros apreciamos todo lo que hiciste. ¿Lo aprecian?, lo interrumpí. ¿Así es como se aprecia el sacrificio de una madre? Echándola de su casa para quedarse con sus cosas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi celular, y el nombre en la pantalla hizo que Elena y Ernesto intercambiaran miradas nerviosas. Hola, Joana, respondí, poniendo el altavoz deliberadamente. Emilia, querida, la voz de mi mejor amiga llenó la habitación. ¿Ya hablaste con Santiago? ¿Ya les dijiste a esos desgraciados la verdad? Elena y Ernesto palidecieron visiblemente al escuchar que mi amiga sabía toda la situación. Sí, Joana, respondí, manteniendo mi mirada fija en ellos. Ya saben que soy la dueña del edificio. Perfecto. ¿Y qué dijeron cuando les enseñaste los documentos de desalojo? Están procesando la información, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Espero que ya hayan empezado a empacar, continuó Joana. 30 días pasan rápido, especialmente cuando tienes que encontrar trabajo para pagar renta real. Ernesto se veía como si fuera a vomitar. Elena había comenzado a llorar silenciosamente otra vez. Los veo mañana para ayudarte con los últimos detalles legales, añadió Joana. Y recuerda, si intentan manipularte con lágrimas de cocodrilo, piensa en todas las veces que te hicieron llorar a ti. Colgué el teléfono y miré a mi hijo y mi nuera. 2 personas que hasta esta mañana creían tener control total sobre mi vida, y que ahora se daban cuenta de que habían estado jugando un juego cuyas reglas no conocían. Joana sabe todo, les expliqué innecesariamente. Ella fue quien me aconsejó grabar sus conversaciones, quien me sugirió consultar con Santiago, quien me convenció de que ya era hora de actuar. ¿Cuánta gente sabe?, preguntó Elena con voz estrangulada. La suficiente, respondí. Santiago, Joana, algunos vecinos que han sido testigos de cómo me tratan. La suficiente gente como para que no puedan manipular la situación a su favor. Ernesto se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? La pregunta flotó en el aire durante largos segundos. Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que revelaría si realmente había alguna esperanza de redención. La pregunta correcta, dije lentamente, no es qué tienen que hacer para que los perdone. La pregunta correcta es si realmente entienden por qué están siendo castigados. Porque te faltamos al respeto, murmuró Elena.
Porque nos portamos mal contigo, añadió Ernesto. No, negué con la cabeza. Porque dejaron de verme como un ser humano con sentimientos y dignidad. Porque me redujeron a un obstáculo para sus planes. Porque creyeron que la edad me había vuelto invisible. Me acerqué a la mesa y tomé el documento de renuncia otra vez. Si firman esto, dije, tal vez podamos empezar a reconstruir algún tipo de relación. Pero será una relación entre iguales, no entre una anciana desesperada y sus salvadores condescendientes. Ernesto y Elena miraban el documento como si fuera su sentencia de muerte. El silencio se extendió por varios minutos mientras procesaban lo que realmente significaba firmar esos papeles. No solo era renunciar al dinero, era admitir que habían estado completamente equivocados sobre quién tenía el poder en esta relación. Si firmamos esto, dijo Ernesto finalmente, ¿qué garantía tenemos de que no nos echarás de todas formas? Su pregunta me hizo reír, una risa amarga que resonó en toda la habitación. ¿Garantía? ¿Me estás pidiendo garantías después de que planearon echarme sin ninguna consideración? Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Solo queremos saber si hay alguna posibilidad de arreglar esto. La posibilidad existe, admití, pero depende enteramente de ustedes. Depende de si realmente entienden la magnitud de lo que hicieron. Me dirigí hacia mi habitación, sabiendo que me seguirían. Era hora de mostrarles algo que habían pasado por alto durante todos estos meses de planificación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja y maltratada. ¿Saben qué hay aquí?, pregunté, colocando la caja sobre mi cama. Ernesto negó con la cabeza. Elena se acercó tímidamente, como si la caja pudiera morderla. Abrí la tapa lentamente, revelando cientos de fotografías, cartas y recuerdos. La primera foto que tomé era de Ernesto a los 5 años, sonriendo sin dientes mientras sostenía un globo en su cumpleaños. Esta foto la tomé después de trabajar 12 horas limpiando oficinas, dije, mostrándosela. Llegué a casa con las manos sangrando por los químicos de limpieza, pero lo único que me importaba era verte feliz. Tomé otra foto, Ernesto en su graduación de bachillerato. Esta fue el día más orgulloso de mi vida. Había trabajado 3 empleos durante tu último año para poder pagarte el uniforme y los libros. Elena se había acercado más, mirando las fotografías con una expresión que no había visto antes. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento genuino? Y continué, tomando una foto de la boda de Ernesto y Elena. Fue el día que creí que finalmente podría descansar. Pensé que ya no tendría que trabajar tanto porque tenía una familia que me cuidaría en mi vejez. Elena sollozó. Emilia, yo. No, la detuve. Todavía no he terminado. Saqué un sobre lleno de recibos y documentos. ¿Saben qué son estos? No, murmuró Ernesto. Son los recibos de todo el dinero que he gastado en ustedes durante los últimos 2 años, expliqué. Comida, servicios, entretenimiento, incluso las vacaciones que tomaron el año pasado. Todo salió de mi bolsillo. Ernesto palideció. Pensamos que era parte de los gastos normales de la casa. Gastos normales, repetí. $5,000 en vacaciones son gastos normales. $3,000 en ropa nueva para Elena son gastos normales. Elena se había sentado en el borde de mi cama, temblando. No sabíamos que llevabas la cuenta. Por supuesto que llevaba la cuenta, respondí. Llevo la cuenta de todo desde que tengo 18 años. Así es como una mujer sola logra comprar un edificio entero. Saqué otro documento del sobre. Este es el testamento que tenía antes de que ustedes empezaran con sus planes. Ernesto se acercó para leer, y vi cómo sus ojos se agrandaban con cada línea. Les dejaba todo, continué. Absolutamente todo. El edificio, mis ahorros, mis inversiones. Todo era para ustedes. Era. Elena captó el tiempo pasado inmediatamente. Era, confirmé. Hasta que descubrí que no me veían como su madre, sino como un obstáculo para su herencia. Caminé hacia la ventana de mi habitación, la misma ventana por la que había mirado durante tantas noches solitarias mientras ellos salían a divertirse sin invitarme nunca. ¿Saben cuándo cambié el testamento?, pregunté sin voltearme. ¿Cuándo? La voz de Ernesto sonaba derrotada. El día después de escuchar a Elena decirle a su madre que yo era un problema que resolver, punto. Me volteé para enfrentarlos. Esa misma tarde llamé a Santiago y le pedí que redactara un nuevo testamento. Elena se levantó bruscamente. ¿Un nuevo testamento? En el Nuevo Testamento, expliqué con calma, dono todo mi patrimonio a obras de caridad.
asilos para ancianos, comedores comunitarios, becas para estudiantes pobres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto se había quedado inmóvil, como una estatua de sal. Elena había comenzado a hiperventilar. Pero, continué, Santiago también preparó un testamento alternativo. Uno que podría activarse si ustedes demostraran que realmente han cambiado. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó Ernesto rápidamente. Primero, firmar la renuncia a la herencia. Demostrar que pueden amarme sin expectativas económicas. Y después. Elena se acercó. Después, tendrían que mudarse y aprender a vivir independientemente. Conseguir trabajos, pagar su propia renta, mantener su propio hogar. Ernesto frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo? 2 años, respondí. 2 años donde demuestren que pueden respetarme sin vivir de mi dinero. 2 años donde me traten como una madre, no como una fuente de ingresos. Elena y Ernesto intercambiaron miradas. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando si valía la pena el sacrificio. ¿Y si después de 2 años has cambiado de opinión?, preguntó Elena. Esa es una posibilidad, admití. Pero es un riesgo que tendrán que tomar. Tal como yo tuve que arriesgarme durante 72 años creyendo que el amor familiar era incondicional. Caminé de regreso a la sala, llevando conmigo la caja de recuerdos. La coloqué sobre la mesa, al lado del documento de renuncia. Esta es mi oferta, dije firmemente. Firma la renuncia, se mudan en 30 días, y durante 2 años me demuestran que pueden ser familia de verdad. Después de eso, podríamos hablar de restaurar su lugar en mi testamento. ¿Y si no firmamos?, preguntó Ernesto. Entonces el desalojo procede de todas formas, respondí sin vacilar. La diferencia es que si no firman, nunca habrá posibilidad de redención. Nunca. Elena tomó el documento con manos temblorosas. Necesitamos decidir ahora. Tienen hasta mañana a las 5 de la tarde, dije. Santiago vendrá a esa hora para formalizar todo. Si han firmado, procederemos con el plan de redención. Si no han firmado, procederemos con el desalojo permanente. Ernesto se acercó a mí, y por primera vez en meses, vi algo genuino en sus ojos. No era manipulación ni cálculo. Era miedo real de perderme para siempre. Mamá, dijo con voz quebrada, realmente existe la posibilidad de que nos perdones. Lo miré durante un largo momento, viendo al niño que había sido, recordando todas las veces que lo había cargado cuando lloraba, todas las noches que había pasado despierta cuidándolo cuando estaba enfermo. Existe, respondí finalmente, pero depende enteramente de ustedes. La noche pasó como una eternidad. Después de que Ernesto y Elena se encerraran en su habitación para discutir mi ultimátum, yo me quedé en la sala, bebiendo té y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Podía escuchar sus voces amortiguadas a través de la pared, a veces alzándose en discusión, otras veces reduciéndose a susurros desesperados. A las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Era Elena, caminando hacia la cocina en pijama. Me quedé inmóvil en mi sillón, observándola mientras abría el refrigerador y se servía un vaso de agua. Sus manos temblaban mientras bebía. No puedo dormir, murmuró sin mirarme directamente. Yo tampoco, admití. Elena se acercó lentamente y se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia pero buscando algún tipo de conexión. ¿Realmente nos odias?, preguntó con voz pequeña. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses había sentido rabia, decepción, traición. ¿Pero odio? Era más complicado que eso. No los odio, respondí después de un largo silencio. Pero tampoco reconozco a las personas en las que se convirtieron. Elena asintió lentamente. Ernesto está devastado. Sigue repitiendo que arruinó todo, que fue el peor hijo del mundo. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté directamente. Elena bajó la cabeza. Pienso que tienes razón. Pienso que me volví una persona horrible sin darme cuenta. ¿Sin darte cuenta?, repetí. ¿En serio crees que midiendo mis muebles y visitando asilos lo hiciste sin darte cuenta? No, admitió, y por primera vez su voz sonó completamente honesta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me convencí de que era por tu bien, pero la verdad es que quería tu espacio, tu comodidad, tu vida. Su confesión flotó en el aire como humo. Era lo más cercano a la verdad que había escuchado de ella en meses. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué te hice para merecer eso? Elena se limpió los ojos con la manga del pijama. Nada. No me hiciste nada. Creo que te envidiaba.
¿Me envidiabas? Sí, susurró. Envidiaba cómo Ernesto te respetaba, cómo hablaba de ti como si fueras una santa. Envidiaba que tuvieras tu propio espacio, tu independencia. Envidiaba que fueras tan fuerte. Era una confesión que no había esperado. Durante todos estos meses había asumido que Elena simplemente me despreciaba por ser vieja, pero resulta que el problema era más profundo. Entonces decidiste destruir lo que envidiabas, observé. Sí, Elena asintió miserablemente. Y arrastré a Ernesto conmigo. Lo convencí de que eras una carga, de que merecíamos una vida sin complicaciones. ¿Y ahora? Elena levantó la vista hacia mí. Ahora me doy cuenta de que la complicación era yo, que la carga era mi propia inseguridad, mi propia mezquindad. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, la ciudad dormía, pero aquí adentro dos mujeres se enfrentaban a verdades que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. ¿Crees que Ernesto firmará?, pregunté. Está asustado, Elena respondió. Asustado de firmarlo y asustado de no firmarlo. Pero creo que está empezando a entender lo que realmente perdió. ¿Y tú? Elena me miró directamente a los ojos. Yo voy a firmarlo, con o sin Ernesto. Porque tienes razón. Si realmente me importas, el dinero no debería importar. Fue un momento de claridad que no había anticipado. Por primera vez desde que la conocía, Elena parecía genuinamente humana, vulnerable, real. Hay algo más que debes saber, le dije. Algo que no les conté esta tarde. Elena se tensó. ¿Qué? El edificio no es mi única propiedad, admití. Tengo otros 2 edificios en diferentes partes de la ciudad, y una casa en el campo que compré hace 10 años. Los ojos de Elena se agrandaron. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que entiendas completamente lo que están renunciando. Quiero que sepas que no es solo este apartamento o este edificio. Es un patrimonio considerable. Elena tragó saliva audiblemente. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Suficiente para que ustedes nunca tuvieran que trabajar otra vez en sus vidas, respondí. Suficiente para que sus hijos, si los tienen, tuvieran universidad pagada y casa propia. Elena se llevó las manos a la cara. Dios mío. Y nosotros íbamos a echarte por $5,800 de renta. La ironía no se me escapa, admití. Elena comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión o pánico. Eran lágrimas de comprensión genuina de lo que habían estado a punto de perder. ¿Por qué me lo dices?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué haces esto más difícil? Porque quiero que su decisión sea informada, expliqué. Quiero que sepan exactamente a qué están renunciando cuando firmen esos papeles. Si van a hacerlo, que sea sabiendo todo. Elena se secó las lágrimas y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Respeto, admiración, incluso. Eres increíble, murmuró. Todo este tiempo pensé que eras una anciana simple, y resulta que eres más inteligente y más fuerte que cualquier persona que conozca. No soy increíble, la corregí. Solo soy una mujer que aprendió a protegerse después de décadas de confiar demasiado. Elena asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Si firmamos, si nos mudamos, si hacemos todo lo que pides, ¿realmente hay una posibilidad de que podamos ser familia otra vez? La miré durante un largo momento, buscando en su rostro alguna señal de manipulación, algún indicio de que esto era solo otra estrategia. Pero lo que vi era una mujer quebrada que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Hay una posibilidad, respondí honestamente. Pero tendría que ser una familia diferente. Una familia basada en respeto mutuo, no en conveniencia económica. Elena asintió vigorosamente. Eso es lo que quiero. Eso es lo que vamos a hacer. Se levantó del sofá y caminó hacia su habitación, pero se detuvo en la puerta. Emilia, dijo sin voltearme, gracias por darnos una oportunidad que no merecemos. Después de que se fuera, me quedé sola en la sala, rodeada del silencio de mi hogar. Por primera vez en meses, no me sentía como una extraña en mi propia casa. Por primera vez en años, me sentía como la dueña de mi propio destino. Mañana vendría Santiago. Mañana sabría si realmente había recuperado a mi familia o si había cerrado esa puerta para siempre. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, dormiría en paz sabiendo que había recuperado mi dignidad. Santiago llegó puntualmente a las 5 de la tarde, como siempre había hecho durante los 20 años que llevaba siendo mi abogado.
Traía consigo un portafolio de cuero gastado y esa expresión seria que adoptaba cuando manejaba asuntos importantes. Ernesto y Elena estaban sentados en el sofá, con el documento de renuncia firmado sobre la mesa de centro. «Buenas tardes, señora Rodríguez», saludó Santiago con su formalidad habitual. «Procedemos con los documentos». «Sí, Santiago», respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. «Ya tomaron su decisión». Santiago revisó los papeles que Ernesto y Elena habían firmado, examinando cada línea con la meticulosidad que lo caracterizaba. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando llegó a las firmas. «Todo parece estar en orden», anunció. «La renuncia es legalmente válida y está debidamente notarizada». Elena había estado llorando intermitentemente toda la tarde. No eran lágrimas dramáticas destinadas a manipularme, sino lágrimas silenciosas de alguien que finalmente entendía lo que había perdido. Ernesto se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Mamá», dijo Ernesto con voz ronca, «quiero que sepas que firmamos esto porque entendemos que es lo correcto. No porque esperemos algo a cambio». «Me alegra escuchar eso», respondí, y realmente lo sentía. Santiago sacó otros documentos de su portafolio. También traje los papeles de desalojo, por si fuera necesario, y el Nuevo Testamento que mencionamos. «¿El testamento de caridad?», preguntó Elena con curiosidad genuina. «Sí», confirmé. «Todo mi patrimonio será donado a diferentes organizaciones benéficas. Asilos que realmente cuiden a sus residentes con dignidad, programas de becas para estudiantes trabajadores, comedores comunitarios». Elena asintió lentamente. Me parece perfecto». Santiago me miró con sorpresa. «Señora Rodríguez, ¿está segura de proceder con ese testamento?» Miré a mi hijo y a mi nuera. En los ojos de Ernesto vi al niño que había criado, al hombre que había amado incondicionalmente durante 45 años. En los ojos de Elena vi a una mujer que tal vez, por primera vez en su vida, entendía el valor real del respeto y la familia. «Santiago», dije lentamente, «quiero que redactes un tercer testamento». «¿Un tercero?» Elena se enderezó. «Sí. Uno donde Ernesto y Elena heredan todo, pero con condiciones muy específicas». Ernesto se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de condiciones?» «Primera condición, debe mantener empleos estables y vivir independientemente durante 5 años, no 2. Segunda condición, deben visitarme regularmente, no por obligación sino porque realmente quieren hacerlo. Tercera condición, deben demostrar respeto hacia las personas mayores, no solo hacia mí sino hacia todos los ancianos». Santiago tomaba notas rápidamente. «¿Algo más?» «Sí». Cuarta condición, una parte significativa de la herencia debe ser donada a causas benéficas de su elección. Quiero que aprendan el valor de dar, no solo de recibir». Elena se cubrió la boca con las manos. ¿Estás realmente dispuesta a darnos otra oportunidad?» Esta conversación de anoche me hizo pensar, admití. El verdadero Elena, la que habló conmigo a las 3 de la madrugada, es alguien con quien podría reconstruir una relación. Ernesto se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. «No merecemos esto». «No», concordé, «no lo merecen. Pero el amor de una madre a veces trasciende lo que se merece». Santiago cerró su portafolio. «¿Quiere que redacte este Nuevo Testamento ahora?» «No», respondí. «Quiero que esperemos 6 meses. Quiero ver si realmente han cambiado antes de hacer algo permanente». Elena se levantó del sofá y se acercó a mí lentamente. ¿Puedo abrazarte?» La miré durante un momento largo. Había sido tanto tiempo desde la última vez que había sentido afecto genuino de parte de ella, que había olvidado cómo se sentía. «Puedes», dije finalmente. Elena me abrazó con cuidado, como si fuera frágil y valiosa. Pude sentir sus lágrimas mojando mi hombro, y por primera vez en meses, no me molestó. «Te prometo», susurró en mi oído, «que vamos a hacer que te sientas orgullosa de nosotros». Ernesto se acercó también, y por un momento, los tres estuvimos unidos en un abrazo que me recordó a tiempos mejores. Tiempos cuando éramos una familia real, no solo personas que compartían un techo. «Santiago», dije sin soltarlos, «también quiero que redactes documentos de arrendamiento estándar para ellos. Van a pagar renta en su nuevo apartamento como cualquier inquilino normal». «¿Cuánto?», preguntó Ernesto. «La renta promedio del mercado para un apartamento de su tamaño», respondí. «Nada de favores especiales. Nada de descuentos familiares. Si van a aprender a ser independientes, tienen que aprender realmente».
Elena se separó del abrazo y me miró a los ojos. ¿Y si fallamos? Si no podemos cumplir con las condiciones. Entonces el testamento de caridad se activa automáticamente, expliqué. No habrá terceras oportunidades. Santiago recogió todos los documentos. Es un plan inteligente, señora Rodríguez. Les da oportunidad de redimirse, pero con consecuencias reales si fallan. Después de que Santiago se fuera, los tres nos quedamos en la sala, rodeados de un silencio que era incómodo pero no hostil. Era el silencio de personas que estaban aprendiendo a conocerse otra vez. ¿Cuándo nos mudamos?, preguntó Ernesto. Tienen 2 semanas, respondí. He decidido acelerar el proceso. Mientras más rápido empiecen su nueva vida, más rápido podremos ver si este cambio es real. Elena asintió. Ya encontramos un apartamento. Es pequeño, pero es lo que podemos pagar con nuestros salarios. Perfecto, dije, y lo decía en serio. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos juntos como familia. La conversación fue cautelosa pero genuina. Ernesto me contó sobre sus planes de buscar un segundo trabajo para poder ahorrar dinero. Elena habló sobre cursos que quería tomar para mejorar sus habilidades profesionales. Cuando se fueron a dormir, me quedé sola en mi sala, bebiendo té y mirando las fotos que había sacado de la caja el día anterior. Fotos de cumpleaños, graduaciones, momentos felices que había pensado que estaban perdidos para siempre. Tal vez era demasiado optimista. Tal vez Ernesto y Elena no lograrían cumplir con las condiciones que había establecido. Tal vez este cambio era temporal, motivado solo por el shock de descubrir mi verdadera situación financiera. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Esperanza de que el niño que había criado con tanto amor todavía existía dentro del hombre que había tratado de echarme de mi casa. Esperanza de que Elena podría convertirse en la nuera que siempre había deseado tener. Y si fallaban, si no lograban cambiar realmente, al menos sabía que mi dinero haría algo bueno en el mundo. Ya no sería la anciana invisible que todos podían ignorar. Era Emilia Rodríguez, de 72 años, dueña de su destino y de su dignidad. Por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. 5 años han pasado desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en el mismo sillón donde tantas veces me sentí invisible, reflexiono sobre el camino que hemos recorrido juntos. Ernesto y Elena cumplieron cada una de las condiciones que establecí. Más importante aún, se convirtieron en las personas que siempre esperé que fueran. Pero esta historia no es solo sobre una familia que se perdió y se reencontró. Es sobre algo mucho más profundo, algo que cada mujer que lee estas palabras necesita escuchar, especialmente aquellas que, como yo, han llegado a una edad donde el mundo las considera prescindibles. A ustedes, hermanas mías, que han dedicado décadas de sus vidas a cuidar a otros, quiero decirles algo que nadie me dijo cuando más lo necesitaba: su valor no disminuye con la edad. Su sabiduría no se vuelve obsoleta porque sus manos se arruguen o porque su paso se haga más lento. Su derecho a ser respetadas no expira cuando cumplen 60, 70 u 80 años. Durante demasiado tiempo, las mujeres hemos sido enseñadas a hacernos pequeñas, a ocupar menos espacio conforme envejecemos, a convertirnos en sombras agradecidas de nuestros propios hogares. Nos han convencido de que nuestro propósito se agota cuando ya no somos jóvenes y hermosas, cuando ya no podemos dar hijos al mundo, cuando ya no representamos el ideal de feminidad que la sociedad valora. Pero yo les digo que eso es mentira. Una mentira cruel que nos han repetido tantas veces que terminamos creyéndola nosotras mismas. La verdad es que las mujeres mayores somos repositorios vivientes de historia, de resistencia, de supervivencia. Hemos navegado décadas de cambios sociales, hemos criado generaciones, hemos trabajado el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Hemos sobrevivido a guerras, crisis económicas, pérdidas devastadoras, y aún seguimos aquí, de pie, con historias que contar y lecciones que enseñar. Sin embargo, con demasiada frecuencia permitimos que otros definan nuestro valor. Permitimos que nuestros hijos, nueras, yernos, e incluso extraños, nos traten como si fuéramos cargas en lugar de tesoros. Aceptamos ser relegadas a los márgenes de las conversaciones familiares, siendo consultadas solo para tareas domésticas pero ignoradas cuando se toman decisiones importantes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos volvemos cómplices de nuestro propio borrado? Porque nos han enseñado que el amor se gana a través del sacrificio silencioso. Porque creemos que si exigimos respeto, seremos etiquetadas como difíciles o problemáticas. Porque tememos la soledad más que la humillación, y preferimos ser toleradas que estar solas.
Pero aquí está la lección más importante que aprendí a los 72 años. La soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que nos disminuye. Es mejor estar sola con nuestra dignidad intacta que rodeada de personas que nos ven como obstáculos para sus planes. A las mujeres que me leen y se reconocen en mi historia, les ruego que entiendan esto. Ustedes no son responsables de hacer que otros se sientan cómodos a costa de su propia comodidad. No son responsables de ser convenientes para las vidas de otros. No tienen que justificar su existencia siendo útiles hasta el último aliento. Tienen derecho a ocupar espacio. Tienen derecho a tener opiniones fuertes y expresarlas. Tienen derecho a cambiar de opinión, a establecer límites, a decir no sin dar explicaciones elaboradas. Tienen derecho a guardar secretos, a tener recursos propios, a tomar decisiones sobre sus propias vidas sin consultar a nadie. Y si alguien en su familia las trata con menos respeto del que merecen, si alguien las hace sentir como una carga, si alguien planifica su futuro sin consultarlas, entonces ese alguien necesita una lección sobre lo que realmente significa familia. La familia no es un accidente de sangre que nos da derecho a maltratar a otros. La familia es un círculo de personas que se eligen mutuamente todos los días, que se honran y se respetan independientemente de las circunstancias económicas o las diferencias generacionales. A lo largo de mi vida, cometí el error de confundir el amor con la tolerancia del abuso. Pensé que ser una buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hijo, sin importar cuánto me lastimara. Creí que ser una suegra comprensiva requería que absorbiera el desprecio de Elena sin quejarme. Pero el amor verdadero no requiere que nos convirtamos en alfombras humanas. El amor verdadero establece estándares. El amor verdadero dice, te amo lo suficiente como para no permitir que me trates mal, porque hacerlo nos daña a ambos. Cuando finalmente encontré el valor de establecer límites, cuando dejé de permitir que otros definieran mi valor, algo mágico sucedió. No perdí a mi familia. La recuperé. Porque las relaciones construidas sobre respeto mutuo son infinitamente más fuertes que las construidas sobre conveniencia o culpa. A las madres que me leen, sus hijos adultos no son sus dueños. El hecho de que ustedes les dieran la vida no significa que ahora ellos tengan derecho a controlar la suya. Pueden amarlos profundamente y aún así exigir que las traten con dignidad. A las abuelas, su papel no es ser niñeras gratuitas o bancos familiares. Pueden elegir cuándo y cómo participar en las vidas de sus nietos. Su tiempo y energía tienen valor, y ese valor no disminuye porque sean familia. A las mujeres que viven con sus hijos adultos, su presencia en esa casa debe ser valorada, no tolerada. Si contribuyen económicamente, esa contribución debe ser reconocida. Si contribuyen con trabajo doméstico, ese trabajo debe ser respetado. No son huéspedes en sus propios hogares. Y a todas ustedes, sin excepción, nunca es demasiado tarde para reclamar su poder. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que siempre merecieron. Tal vez piensen que ya es muy tarde, que han permitido ciertos comportamientos durante tanto tiempo que ya no pueden cambiar las reglas del juego. Pero se equivocan. Cada día es una oportunidad para redefinir cómo permiten que otros las traten. Comiencen poco a poco. Digan no a una petición irrazonable. Expresen una opinión que han mantenido en silencio. Tomen una decisión sobre su propia vida sin consultar a nadie más. Cada acto pequeño de autodeterminación es un paso hacia la recuperación de su poder personal. Y si alguien reacciona mal a estos cambios, si se quejan de que ya no eres la misma, tómenlo como un cumplido. Porque la mujer que permite que la maltraten no es quien ustedes están destinadas a ser. La mujer que se hace pequeña para hacer que otros se sientan grandes está traicionando su propia esencia. Ustedes son magníficas. Son sabias. Son poderosas. Son merecedoras de amor, respeto y dignidad en cada etapa de sus vidas. No permitan que nadie las convenza de lo contrario. La edad no es una disculpa para que otros las traten mal. La edad es una corona de honor que han ganado a través de décadas de supervivencia, resistencia y crecimiento. Úsenla con orgullo, porque al final del día, la única persona que puede darles la vida que merecen son ustedes mismas. La única persona que puede proteger su dignidad son ustedes. Y la única persona que puede decidir cuánto respeto aceptar o rechazar son ustedes. Tomen esa decisión hoy. Tómenla todos los días por el resto de sus vidas. Con amor y respeto infinito. Emilia Rodríguez.